Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema El mensaje de la cruz es locura, basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versos 1 al 31. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Santo Dios y Padre nuestro, gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu evangelio, por tus buenas noticias de que en Él podemos ser libertados del pecado y venir de muerte a vida, vida espiritual, vida eterna, que nos permita acercarnos a ti y reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Padre y finalmente entender que en la vida cristiana no solo es suficiente confiar en ti, sino obedecerte. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice esta reflexión en tu palabra. Tu nombre sea glorificado. Así, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Pablo y su compañero Silas fundan la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero en la década del 50 de nuestra era. Esta iglesia recibió de parte de Pablo una enseñanza profunda de las bases doctrinales de la vida cristiana. Durante año y medio, Pablo estuvo compartiendo el Santo Evangelio. Pero lamentablemente, como ocurre en la mayoría de las iglesias, hay problemas de diferente índole. Y esa es la razón por la que Pablo escribe esta primera carta a los Corintios. Básicamente, Pablo había escuchado de una familia muy querida, la familia de Cloé, que había problemas en la iglesia. Y a partir del capítulo 7, Pablo dice que de acuerdo a una carta que le habían enviado los corintios, haciéndole diferentes tipos de preguntas, él se aboca ahora a responder a esas necesidades. Así que también escribe esta carta como una respuesta a la correspondencia que habían enviado los corintios a Pablo. Entonces vamos a ver aquí una carta que trata diferentes asuntos, diferentes problemas y las soluciones a estos problemas. En este capítulo 1, el problema esencial es que habíanse formados grupos dentro de la iglesia, grupos que se sentían más espirituales unos que los otros, porque habían sido enseñados ya sea por Pedro, por Pablo, por Apolos o por cualquier otro discípulo o ministro. Este sectarismo puede conducir a una desunión del cuerpo de Cristo y esto sería fatal porque entonces la iglesia ya no caminaría como un solo organismo. Hay que recordar que Dios en el Antiguo Testamento expresó a través de su profeta una palabra: ¿caminarán dos si no estuviesen de acuerdo? O sea, ¿harán juntos algo en concreto si no estuviesen de acuerdo? ¿Seguirán hacia una dirección si no hay concordia? Entonces Pablo, basado en ese conocimiento que él tiene de la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo, escribe esta carta
Y en este primer capítulo va a dar respuesta de que para que haya unión en la iglesia tenemos que considerar que somos cuerpo de nuestro Señor Jesús y Él es la cabeza. A través del Santo Evangelio o las buenas noticias, nosotros podemos considerarnos afortunados de pertenecer a la iglesia y ser personas sencillas, humildes y reconocer nuestro lugar para que Dios sea glorificado. No debe de haber algo como el sentirse fuerte o poderoso en el aspecto o económico o moral o sabio en conocimiento que sea la guía para nuestro camino, que sea el sustento de nuestras vidas. No, lo que va a ser la raíz de nuestra existencia como personas y como iglesia es el Señor Jesucristo. Leamos pues entonces el capítulo 1 y vamos a hacer algunos comentarios con respecto a la lectura. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús. Pablo en más de una ocasión defiende su apostolado y dice a los corintios que él es apóstol, un enviado especial de parte de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Saluda junto con el hermano Sóstenes a los que forman la iglesia de Dios que está en Corinto, que en Cristo Jesús fueron santificados y llamados a formar su pueblo santo. Algo vital que la iglesia debe de entender es que los cristianos somos llamados de parte de Dios para ser santificados, para ser santos. Esto significa apartados para Dios. Ya el cristiano no se pertenece a sí mismo, ni mucho menos a algo o a alguien, sino a Dios. Entonces Pablo dice, santificados, o sea, apartados para Dios y además llamados. El Señor Dios es quien hace esta obra, no nosotros. Sigamos. Junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y del pueblo santo. Pablo aquí está mencionando de una manera indirecta a todos los cristianos que se encontraban en el mundo conocido, pero que también se encuentran ahora en estos tiempos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen sobre ustedes su gracia y su paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús. Recordemos que gracia es un regalo que no merecemos de parte de Dios a nuestras vidas. Pues por medio de Él, de Cristo, Dios les ha dado toda riqueza espiritual. Pablo empieza diciendo que en Cristo Jesús Dios ya nos dio todo lo que el cristiano pueda anhelar o necesitar, toda riqueza espiritual. Pablo dice en la epístola o carta a los romanos que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y aquí a los corintios también dice que Dios nos ha dado toda riqueza espiritual. No nos falta nada. Algunos cristianos tienen contacto con algunos grupos que dicen que el cristiano necesita una bendición espiritual extra después de haber creído en el Señor Jesucristo como su Salvador.
que el cristiano necesita tener algunos dones particulares para poder estar completo, para poder estar maduro, para poder haber crecido en el conocimiento de Dios. Pero eso no es así. Pablo nos dice aquí que Dios nos ha dado toda riqueza espiritual en Jesucristo. Así de palabra como de conocimiento. Absolutamente todo ya lo tenemos en el Señor Jesucristo. Tanto de palabra como de conocimiento. Y esta palabra y conocimiento se encuentra en la Biblia. Solo falta que tú y yo escudriñemos, como ordenó el Señor Jesucristo, analicemos la palabra de Dios. Ya que el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente entre ustedes. Ese mensaje acerca de Cristo, en otras palabras, se le llama evangelio. Ese evangelio o buenas noticias o las palabras o mensaje acerca de Cristo, dice Pablo, yo lo establecí firmemente entre ustedes. Así que durante 1 año y medio, Pablo se abocó a instruir de una manera completa a la iglesia en Corinto. Y sin embargo, vamos a ver más adelante que hay disensiones o problemas o pleitos entre los miembros de la iglesia. De este modo, dice Pablo, no les falta ningún don de Dios, mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. No les falta nada, mientras esperan la segunda venida de nuestro Señor Jesús, el fin de los tiempos, cuando el Señor Jesucristo aparezca en los cielos, que venga por su iglesia. Dios los mantendrá firmes hasta el fin, hasta el día en que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, para que nadie pueda reprocharles nada a ustedes cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Nuevamente Pablo dice que el Señor Jesucristo va a regresar y que ese tiempo futuro que todavía no se ha realizado en nuestro tiempo va a llegar. Pero mientras tanto, Dios nos mantiene firmes. ¿Quién lo hace? Dios. Y nos mantiene firmes hasta el fin. Y entonces, Dios es glorificado porque nadie puede reprocharnos nada cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Él, Dios, es el que hace en nosotros tanto el querer como el hacer. Toda buena obra proviene de parte de Dios, que nos inspira a llevarla a cabo, para que su nombre sea glorificado. Y la salvación de nuestras almas también Dios la hace. Leímos en el verso 2 que Dios es quien nos santifica y Dios nos llama. O si se quiere, Dios nos llama y Dios nos santifica. Él es el que hace la salvación de nuestras almas. Más adelante Pablo lo vuelve a decir. Sigamos la lectura. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nuevamente, Dios es quien nos llamó a vivir en unión con nuestro bendito Señor Jesucristo. Dios es quien hace la salvación. Pablo, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, dice que Dios, a quien en la eternidad había elegido o escogido, llegado el momento en que nosotros viviésemos ya como personas en esta tierra, hubo un momento en que nos llamó y al llamarnos Dios nos justificó
y luego Dios nos santificó y al último Dios nos glorificó. Dios es el que hace todo este proceso. En otro de sus epístolas dice que Dios nos ha dado la fe y esta fe es un don de Dios. La fe o confianza en la obra de nuestro Señor Jesucristo, por lo que nosotros vinimos a ser perdonados de nuestros pecados, que recibimos un corazón nuevo y entonces seguimos los pasos de Jesús, obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero todo esto lo hace nuestro bendito Dios. No hay persona que pueda por sus esfuerzos nacer en el reino de Dios y santificarse y vivir para Dios en sus propias fuerzas. Hermanos, ya aquí pasa Pablo, la primera parte es un saludo, pasa Pablo a tratar el primer tema de la razón por la que escribe esta carta a los Corintios. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. ¿Es posible que en la iglesia de Dios haya divisiones? Sí. Lo hubo en Corinto y lamentablemente en algunas iglesias llega a haber divisiones. Hay gente que quiere ostentar el poder, quiere ser nombrado como más importante que otros y entonces empieza a haber disensión, separación, pleito, divisiones. Sigamos. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Lo que dije en la introducción, el Señor Dios pregunta, ¿andarán dos si no estuviesen de acuerdo? Aquí Pablo dice, esa armonía significa que se conduzca toda la iglesia al mismo ritmo, al mismo paso, a la misma dirección, con la misma fuerza, con los mismos intereses, con el mismo amor. Pensando y sintiendo de la misma manera. De lo contrario, no podremos avanzar como iglesia. Digo esto, hermanos míos, porque he sabido por los de la familia de Cloé que hay discordias entre ustedes. Entonces Pablo recibió un mensajero que le informó de los problemas que había en la iglesia de Corinto. Este mensajero venía de parte de la familia de Cloé. ¿Y de qué divisiones está hablando Pablo? Sigamos adelante. Quiero decir que algunos de ustedes afirman, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, otros yo soy de Cefas o Pedro, y otros yo soy de Cristo. La iglesia fue fundada por Pablo. Sin embargo, hubo un momento en que a esta iglesia acudió Apolos y enseñó la palabra de Dios. En otro momento estuvo Pedro o Cefas y enseñó la palabra de Dios, que es la misma de Apolos y de Pablo. Y había un grupo que se sentía súper espiritual y decía, nosotros no somos ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, somos de Cristo. Pero todo esto llevaba a división. Y dice Pablo, no. Y él habla sobre sí mismo, dice, ¿acaso yo morí por alguno de ustedes en la cruz? ¿Acaso alguno de ustedes fue bautizado en el nombre de Pablo? No. Así que los demás es exactamente lo mismo.
no han sido ustedes bautizados en el nombre de Cefas o en el nombre de Apolos, y ninguno de ellos murió en rescate por ustedes. No debe de haber entonces sectarismos, divisiones en la iglesia, porque esto va a hacer que cada quien camine hacia la dirección que mejor le apetezca y no haya concordia, y por lo tanto la iglesia pueda sucumbir. Sigamos. ¿Acaso Cristo está dividido? Entonces dice Pablo, ¿Cristo está dividido? No. Tenemos que caminar bajo las órdenes del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús fue muy claro. Lo que Él resumió de la ley antigua, lo hizo en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu fuerza, tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De esta manera se cumple la ley, dijo el Señor Jesucristo. Y de esta manera nosotros podemos amar a nuestro prójimo y darle a él la atención igual que la que nos diésemos a nosotros mismos. ¿Acaso Cristo está dividido? Y la respuesta es obvia, no. ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes? Y nadie podía decir, bueno, Pablo murió por mí, tampoco. ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? En absoluto. Gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno de ustedes aparte de Crispo y de Gayo. Pablo, como misionero, su función principal, básica, era predicar el Evangelio. Y en alguna ocasión llegó a bautizar a algún creyente. Por ejemplo, en Filipos, que no es Corinto, él bautizó al carcelero de Filipos. Es un ejemplo. Y en Corinto, dice Pablo, yo no bauticé a nadie, a excepción de Crispo y de Gayo, y sigamos. Más adelante dice que también a la familia de Estéfanes. Así nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. En absurdo. Bautizamos en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después dice, también bauticé a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar el Evangelio. Y no con alardes de sabiduría y retórica, no con palabras bonitas, no con palabras, vamos a decirlo en nuestro léxico, en nuestra cultura, no con palabras domingueras, sino la palabra de Dios, tal y cual, sencilla y contundente, que Cristo Jesús se hizo carne, se hizo hombre, para morir en la cruz en nuestro lugar, y de esta manera así redimirnos o libertarnos del pecado, dándonos vida nueva y haciéndonos hijos de Dios. El Evangelio llano y simple, por llamarlo de esta manera. Así que dice Pablo, no con alardes de sabiduría y retórica, para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. Pablo no quería convencer a nadie con palabras de sabiduría humana, sino con el mensaje claro y sencillo de que Cristo había muerto en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Y aquel que cree esto, entonces viene a los pies de Jesús, pide perdón de sus pecados, se arrepiente genuinamente y Dios lo perdona y lo acepta como su hijo. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz
sencillo y claro, parece una tontería a los que van a la perdición. No lo entienden, no lo aceptan, no lo creen. Aquellos que van a la perdición, aquellos que han negado a Dios por cuanto que se han obstinado en sus pecados. Y Dios entonces los deja, los entrega a sus propias iniquidades. Pero qué diferencia para el que, por la gracia de Dios, reconoce que es un pecador. Veamos qué dice Pablo. Pero este mensaje, que es sencillo y claro, es poder de Dios. La Reina Valera dice, es potencia de Dios. Así que este mensaje es poderoso para que el que está muerto espiritualmente pase a vida espiritual, vida eterna. En una de sus epístolas, Pablo dice que este poder de Dios con el que nos hizo pasar de muerte a vida es el mismo poder con el que el Señor Dios levantó a Cristo de la tumba, resucitándole para nunca más morir. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura, haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. ¿Por qué? Porque Dios dará un mensaje sencillo y claro que hasta el ciego espiritual puede ver y vendrá de muerte a vida, mientras que aquel que es soberbio, aquel que cree ser sabio o cree ser poderoso, no lo recibirá. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? ¿Dónde llegaron estos que les gusta hacer polémica o debate o que analizan los asuntos en su sabiduría humana? ¿Dónde quedaron? Son nulos, son como la paja que lleva el viento. Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, de estos engreídos. ¿Y por qué? Leamos qué dice Pablo. ¿Por qué Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo? Puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría. Dios ha mostrado su sabiduría en toda la creación. Cuando vemos, por ejemplo, una flor que no solamente tiene una arquitectura hermosa, geométricamente bien diseñada, sino que además esa flor tiene una función. Así que la forma y la función se funden para hacer de esa flor una exquisitez, una belleza, de un ingenio que va más allá del ingenio humano. ¿De qué ingenio hablo? De Dios. Y eso solamente si analizamos, observamos con cuidado la naturaleza. Por eso Pablo dice que el mundo el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría, que es en la creación misma. Dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje únicamente a los que tienen fe. Fe o confianza. ¿En qué o en quién? Confianza
en lo que Dios ha provisto. ¿Y qué ha provisto? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué nos ha dado Dios? Pues a un Salvador, a Jesucristo. Más adelante dice que los judíos esperaban un Mesías, o sea, un rey que vendría a ser el gobernante del mundo. Y este gobernante es eterno. Por lo tanto, un ser poderosísimo. Y también, dice Pablo, que los no judíos esperarían a una persona muy sabia que usase de filosofías. Entonces, dice Pablo, Dios dispuso en su bondad salvar por medio de su mensaje o el evangelio o las buenas noticias acerca de que Cristo murió en nuestro lugar a los que tienen fe o confianza en Dios, que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz en nuestro lugar. Aunque este mensaje, el evangelio, las buenas noticias, parezca una tontería. Muy simple. ¿Cómo es posible que Dios mismo se haya hecho hombre y haya muerto en la cruz en nuestro lugar? Pero a la misma vez de simple es algo muy, vamos a decir así, inteligente, que a nadie se le hubiese ocurrido más que a Dios, porque el hombre está incapacitado de salvarse a sí mismo. Solo Dios puede salvarnos. Por eso el Verbo Divino se encarnó, se hizo hombre y murió en la cruz en nuestro lugar, llevando en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Y es así que Dios puede entonces ser justo porque Cristo paga por nuestro pecado y entonces ser misericordioso y perdonar nuestro pecado. Nuestro pecado requiere un pago, la muerte del pecador, pero Dios puso a Jesucristo en sustitución nuestra. Y así Dios puede mostrar su gracia y misericordia al pecador, sin dejar de ser justo y santo. Sigo la lectura. Este mensaje, pues, es una tontería para el que se pierde, no así para el que es bendecido con la salvación. Los judíos, dice Pablo, quieren ver señales milagrosas. Cuando el Señor Jesucristo estuvo ministrando entre el pueblo, más de una vez le pidieron al Señor Jesucristo que hiciese alguna señal milagrosa. Y Jesús le dijo a los fariseos hipócritas: esta generación perversa no recibirá señal milagrosa, a excepción de la señal del profeta Jonás. ¿A qué se refería? A que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, Cristo estaría sepultado 3 días para ser resucitado. Y ese sería, pues, el milagro más poderoso que podía dar a esa generación. Sin embargo, muchos no lo vieron, no lo creyeron. Entonces los judíos quieren ver señales milagrosas, pero los griegos o los gentiles, los que no son judíos, lo que buscan es sabiduría. Quieren entender con la sabiduría humana lo que Dios ha diseñado en su sabiduría divina. Y entonces no podrán alcanzar a llegar a entender esa sabiduría de Dios a menos que sea por medio de la fe. Pero nosotros, dice Pablo, anunciamos a un Mesías
crucificado. Por eso era una locura para los judíos, porque ¿cómo es posible que el Mesías vaya a ser crucificado si el Mesías tenía que ser un rey eterno, vencedor sobre todos los imperios del mundo? ¿Y cómo tú me presentas a un Mesías crucificado? Sin embargo, este Mesías crucificado fue resucitado y en este momento Él reina en su reino. Y aquí entramos a un punto que los teólogos dicen el ahora, pero todavía no. Jesucristo reina, pero todavía no de una manera completa en todo el mundo visible. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, Él reina en los corazones de los creyentes y Él reina en el cielo espiritualmente. Llegará el momento en que sea de una manera completa y total, tanto espiritual como físicamente. Entonces nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos porque estaban esperando un Mesías eterno, y a los no judíos les parece una tontería. ¿Cómo es que tu Dios pueda ser muerto en una cruz?, decían. Es imposible. Dios no puede morir. Pero no entendían que Dios se hizo hombre y Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y Jesucristo muere en su humanidad, que no en su divinidad. Y es resucitado en su humanidad, y este Dios hombre está resucitado, está vivo, y así seguirá eternamente. Pero los sabios de este mundo no lo pueden aceptar. Sigamos. Pero para los que Dios ha llamado, los que habíamos leído en el verso 2, que Dios nos santificó, dice Pablo, y nos llamó. Así que para los que Dios llamó, sean judíos o griegos, no importa, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Aquí Pablo usa dos palabras importantes. Poder, que viene siendo dunamis, de donde viene nuestra palabra dinamita, que también se traduce en el griego original, cuando se escribe dinamita, se traduce como milagro, refiriéndose aquí a los judíos. Cuando Pablo menciona que el Mesías es el poder o la dinamita o el milagro, está hablándole a los judíos. Y que el Mesías es la sabiduría, le está hablando a los que no son judíos. Así que el Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Para los que Dios ha llamado, sean de cualquier cultura, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería, que no lo hay, pero lo que puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana. Y esto tiene lógica. El ser humano es limitado. Dios es ilimitado. Dios es infinito. Dios es trascendental. Dios tiene todo el poder y todo el conocimiento, que comparando con el ser humano lo sobrepasa de una manera completa y total. Y lo que en Dios puede parecer debilidad, fíjense que en la primera parte dice, lo que en Dios puede parecer tontería, se está refiriendo aquí
a los griegos o no judíos. Y al decir aquí lo que en Dios puede parecer debilidad, aquí se está dirigiendo a los judíos, es más fuerte que toda fuerza humana. Porque a los judíos les llamaba la atención los milagros, el dunamit o la dinamita, el poder, la fuerza. Sigamos. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos. Hay que recordar que Pablo se está dirigiendo a una sociedad que estaba conformada en su mayoría por militares que ya habían terminado su servicio, militares que ya eran personas de cierta edad, que habían logrado una carrera militar, exitosa o no, y que ahora ya podían descansar de sus labores. De comerciantes que habían tenido o no éxito en esta ciudad cosmopolita. De esclavos que ya habían sido libertados, los libertos, que habían ganado su libertad por ser fieles en su servicio durante muchos años, o que habían podido pagar, comprar su libertad. Y también esta iglesia estaba conformada por un cierto número de judíos. Así que esta iglesia, en una sociedad cosmopolita, era una iglesia que buscaba o milagros o buscaba sabiduría, de acuerdo a la cultura griega y judía también. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado, a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos, puesto que eran soldados, ex soldados y ex esclavos que no tenían una instrucción. Por lo tanto, pocos de ellos podían ser sabios según los criterios humanos. Y pocos de ustedes, dice Pablo, son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Pues sí, porque habían sido soldados o habían sido esclavos en su mayoría. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. O sea, a ustedes, dice Pablo, en otras palabras. Dios los ha escogido a ustedes, que son la es del mundo, que es lo menos en la sociedad. Sigamos. Y para avergonzar a los fuertes, aquí se está dirigiendo a los judíos, que les gustaban los milagros. Y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, aquí dirigiéndose a los griegos, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. En la Reina Valera se dice que Cristo viene siendo nuestra justificación. Quiere decir que hemos sido nombrados ya de parte de Dios inocentes o justos. Por eso dice en esta versión que Cristo viene a ser nuestra justicia. Y en la Reina Valera dice que Cristo es nuestra redención, que viene significando liberación. Entonces Pablo dice, Cristo nos ha sido hecho nuestra justicia, nuestra sabiduría, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Todo cristiano
se enorgullece de que en Cristo Jesús tiene vida eterna y que no ha podido él lograr una vida que agrada a Dios. Solamente ha confiado en la provisión que Dios ha dado. En estos tiempos, querido hermano, en algunas iglesias se está perdiendo la brújula y lo que se quiere hacer es tratar de agradar a la gente con luces, sonido, música y ciertas actividades para eclesiásticas o eclesiásticas. Sin embargo, hay que recordar que lo que la gente necesita es un mensaje claro y sencillo del Evangelio o de las buenas noticias, que es que Cristo el Señor, el Verbo Divino, se hizo carne para vivir como hombre en santidad y perfecta obediencia a Dios, cumpliendo los mandamientos todos del Antiguo Testamento y siendo el puro y santo, no habiendo pecado, nunca jamás se ofreció como un cordero sin mancha y sin contaminación al Padre para ser Él nuestro sustituto, Él pagar nuestra culpa y Él morir en nuestro lugar. Ese es el mensaje sencillo. Y todo aquel que crea en este mensaje puede de Dios recibir perdón de sus pecados y vida eterna, sin tratar de utilizar milagros ni sabiduría humana, ni tampoco utilizar sistemas, tratar de lograr que con la música o con el sonido o con los gritos estimular la emoción de la gente, porque no se trata de algo emotivo, no se trata de sentimientos, se trata únicamente de creer en lo que Dios nos ha dado. Dios te bendiga. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por tu santo evangelio, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Recibe la gloria, honra y alabanza por lo que tú nos das. La salvación es tuya. La tomamos en fe y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú nos hagas conocer a nuestro Salvador. Amén. Te invitamos a que nos acompañes en Facebook o en YouTube todos los domingos a las 7 de la noche. Escríbenos en WhatsApp, Telegram. Gracias por vernos. Compártenos. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.